Con humildad, Señor, ponemos nuestro corazón en tus manos, para que abras nuestros oídos, despiertes nuestro entendimiento y podamos gozarnos en tu palabra. Déjanos oír tu voz, Padre eterno. Renueva, Señor, nuestros votos contigo. Renueva, Señor, nuestras fuerzas para que podamos seguir siendo fieles, Señor, hasta cuando te veamos venir y poder ir a estas mansiones celestiales a disfrutar por una eternidad. Danos paz mientras escuchamos tu palabra. Permita, Señor, que entendamos que estamos ante tu presencia y con reverencia, Padre Celestial, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Llevo ya casi 3 meses tratando de preparar este tema y cuando me senté anoche a escribirlo me di cuenta que era muy largo. Por lo menos puedo sacar 3 diferentes tópicos y vamos a empezar con el primero. Lo titulé La posibilidad imposible. En 1975 se publicó una obra por la Casa Editora del Sur, que hoy día no existe, acerca de la perfección, la naturaleza de Cristo y la generación final. Autores conocidos como el pastor Marvin hicieron parte de las personas que escribieron eso. La mayoría de ellos eran todos profesores eruditos de la iglesia, de la Universidad de Andrews. Los autores, cada uno expuso su forma de ver estos tópicos de la perfección, la naturaleza de Cristo Jesús y la generación final. Y tuvieron muchos puntos en común. Entre ellos, la puerta de la gracia se va a cerrar antes de la venida de Jesús. Esto nos hace muy diferente a la mayoría de las iglesias, porque muchas de ellas creen que en realidad el tiempo de la gracia va a ser hasta que Cristo venga. ¿Ok? Otro punto en el que ellos consideraron es que después del cierre del tiempo de la gracia, vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. El tercer punto en que coincidieron ellos es que en el tiempo de angustia habrá un grupo remanente, una generación fiel, que estarán vivos cuando Cristo regrese. Cuarto punto, la generación final va a tener una naturaleza aún pecaminosa, y cuando digo aún pecaminosa, la naturaleza de Adán después de haber caído. Algunas personas utilizan la palabra poslapsaria. No encontré una traducción al español, porque esto es una palabra creo que en inglés. La naturaleza que Adán adquirió después de haberse salido del plan original de Dios. Punto número 5 en el cual ellos coincidieron. Cristo nos quitará esa naturaleza caída cuando venga en gloria con sus santos ángeles. Cuando este cuerpo mortal sea quitado y nosotros recibamos el cuerpo glorioso, glorificado, cuerpo que va a ser a la semejanza del cuerpo de Jesús cuando Él venga. Ahora, en los puntos en que ellos divirtieron, 2 de ellos pensaron o expusieron que Cristo continuará intercediendo por la humanidad durante el tiempo de angustia. Por ende, el pueblo de Dios otro punto que ellos también divergieron es que el pueblo de Dios, algunos piensan que sí, otros que no, serán capaces de vencer el pecado antes que Cristo vuelva. Ahora, mi idea es darles un fundamento bíblico acerca de estos puntos, porque aún las personas con más conocimiento, como estos señores, tienen puntos de divergencia. Y mi idea es que ustedes con oración y con la información que van a recibir, puedan en realidad entender qué nosotros necesitamos para el tiempo del fin. Ahora, estos 2 puntos, ambos tienen sus puntos peligrosos. El grupo que cree que el pueblo remanente vence el pecado tiene el riesgo del perfeccionismo. En otras palabras, ellos van a pensar que pues pueden adquirir o llegar a tener una perfección aquí en esta tierra y por ende
van a verse como mejores hermanos o como personas de mejor clase, como personas que tienen más luz. Y si utilizamos la Biblia, encontramos en Juan 8:12 que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y en realidad cuando uno tiene a Cristo, uno no puede ver las acciones de otras personas. Y me hago referencia a lo siguiente. ¿Quién es juez? Dios, ¿verdad? ¿Quién tiene la autoridad para juzgar? Dios. Cuando tú miras a un hermano y dices, ¿sabe qué? El hermano come queso. Y como el hermano come queso, no va a ir al cielo. ¿Tú qué estás haciendo? Y eso es alguien que solamente puede hacer ¿quién? Y cuando tú tomas las cualidades, las prerrogativas de Dios, ¿usted qué está haciendo? Está blasfemando. ¿Me hago entender? Fíjese que algo tan sencillo como pensar que alguien vino con una ropa inadecuada te puede poner en una posición como tal, porque quien tiene la luz, como dice Juan, tiene a Jesús, y quien tiene a Jesús tiene el amor de Él. Ahora, el segundo grupo que cree que Jesús intercede durante el tiempo de angustia, no verán la seriedad del pecado. Porque cuando llegue ese momento, y vamos a explicar exactamente por qué no verán la seriedad del pecado, pues ellos van a pensar que, pues, yo no puedo contra el pecado. Y como no puedo contra el pecado, pues, voy a seguir pecando. No voy a hacer un esfuerzo por no alejarme del mal. Ahora, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la generación final? Son aquellos que van a vivir durante el tiempo de angustia. En Apocalipsis se les llama los 144,000. También se les conoce como el pueblo remanente. Ellos van a ser transformados en semejanza del cuerpo de Jesús cuando Cristo venga. Y permítame cambiar la frase. Nosotros seremos transformados a la imagen de semejanza de Cristo cuando Él venga. Para poder entender en realidad lo que vamos a hablar hoy, necesitamos enfocarnos en un versículo. Pensé que iba a poder tratar un poco más de tema, pero este versículo nos va a abarcar todo el tiempo. Es en el libro de Daniel, versículo 1 del capítulo 12. Y los invito a que abran sus Biblias, porque vamos a hacer un recorrido sobre muchos versículos y textos, referencias, que espero ustedes puedan marcar y estudiar más adelante. Dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a desmenuzar este versículo por pedazos. El primero es en aquel tiempo. ¿A qué tiempo se está refiriendo el profeta Daniel? Ustedes saben que la Biblia fue escrita en un solo bloque, llamémoslo así. No existían capítulos ni versículos, eso es algo que se añadió después. Entonces, para saber a qué se está refiriendo de aquel día, pues miremos los versículos que están antes. Los invito a que abren sus Biblias en Daniel, pero ahora el capítulo 11. Y nos vamos a ir al versículo 44, 2 versículos antes. Dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿De quién está hablando el versículo 11 ahí? Está hablando acerca del rey del norte. El rey del norte que no voy a entrar en detalle, pero también lo conocemos en otras partes de la Biblia como el cuerno pequeño, el anticristo, la abominación desoladora, la bestia. Este sistema religioso que va a atacar a aquellos que tienen la verdad, a aquellos que tienen a Cristo en el corazón. El rey del norte entonces va a hacer un edicto de muerte.
Ahora, ¿cuáles son las noticias que hacen que el rey del norte esté tan alarmado o abismado? Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 2 en adelante dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es ese sello que habla aquí el libro de Apocalipsis? Mis hermanos adventistas del séptimo día. En realidad, el sello en el corazón es el Espíritu Santo, pero estamos hablando aquí del sábado, porque es lo que la gente en realidad va a ver. Nosotros no juzgamos, pero la gente de afuera sí. Y ellos ven nuestras acciones, nuestras obras. Me llama la atención hoy, me subo al auto, prendo el automóvil, y lo primero que ocurre es que en la pantalla del auto me sale el mapa del teléfono y me dice: usted va para la iglesia de Boca, son 42 minutos. Si el teléfono lo puede ver, ¿cuánto más otras personas que están alrededor de nosotros? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el sábado es aquello distintivo. Apocalipsis 18 habla más o menos de lo mismo. Un ángel que desciende del cielo con gran poder. Salid de ella, pueblo mío. O sea, hay 2 cosas en realidad que hacen que el rey del norte se ponga en alerta, quiera destruir, quiera ser más letal con el pueblo redimido. 1, el sábado. 2, el llamado que se hace a las personas que están en otros sistemas religiosos a salir de allá y a venir al pueblo de Dios. Cuando eso ocurra, la herida que se le causó a la bestia ha sido totalmente sanada. Acuérdense una cosa, mis hermanos, que no es el poder religioso lo que es un problema, es el poder religioso político. Aquel que tiene no solamente la parte religiosa, pero también tiene la parte física del poder político para hacer daño. Pero ¿qué ocurre? Sigamos leyendo en Daniel 11. Dice, se levantará. Dice, en aquel tiempo, ¿cuál es ese tiempo? Ese tiempo de angustia. Ese tiempo donde se ponga ese edicto para eliminar al pueblo de Dios, a los 144,000. Pero cuando eso ocurre en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? La palabra Miguel significa quien es como Dios. Si ustedes buscan, y esto es interesante, si ustedes buscan en Apocalipsis 13, usted encuentra que los rebeldes, las personas que están en contra de la verdad, dicen, ¿y quién como la bestia? Y Jesús responde, Miguel, ¿y quién como Dios? El arcángel Miguel, que por cierto la palabra arcángel significa el jefe de los ángeles. El arcángel Miguel se va a levantar con poder. ¿Qué significa levantar? Los invito a que busquen, para que la Biblia misma nos responda a esa pregunta, en el libro de Daniel capítulo 11, pero ahora el versículo 3. Vamos a buscar otro versículo en el cual la palabra levantar se usa y dice así, versículo 3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ahí se está refiriendo a Alejandro Magno. Y si usted lee en el versículo 2, se está refiriendo a los medos y persas y utiliza la misma palabra, y se levantará. Cuando se está diciendo que se va a levantar un rey, se está hablando que esa persona, ese ser,
va a empezar a gobernar. Y esto es importante, mis hermanos, porque muchos de nosotros, yo diría que el 90% de los adventistas, y diría que el 100% de la mayoría de los cristianos, creen que Cristo va a empezar a gobernar cuando Él venga a esta tierra. Pero la Biblia no enseña eso. Porque Cristo está en el cielo, y lo vamos ahorita a demostrar, cuando se levante lo que está hablando el versículo de Daniel 12:1. Jesús va entonces a empezar a gobernar en el cielo cuando se termine o se cierre el tiempo de gracia. Antes que empiece el tiempo de angustia, Jesús empezará a gobernar. Ahora, la pregunta es, ¿y sobre qué va a gobernar? Nosotros pensamos en un reino como algo geográfico. Piensen ustedes el Reino Unido, Irlanda, Escocia. Pero el reino de Dios no es algo geográfico. ¿Qué determina quiénes hacen parte de ese reino? Y la respuesta a eso es el juicio investigador. Porque el reino de Dios no es una localidad, somos nosotros, aquellos que lleguen a mantener su nombre en el libro de la vida. Luego el juicio investigador tiene que terminar para que el reino de Dios sea definido y Él lo pueda recibir. ¿Hay trigo y cizaña en la iglesia? ¿Hay 5 vírgenes fatuas y 5 vírgenes sabias? Luego el trigo tiene que ser cernido y sacado. Y ese es el proceso que ocurre durante el juicio investigador. Los invito a que busquen Daniel, el capítulo 7, versículo 9 en adelante dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Y se sentó quién? El anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Cristo Jesús. Dios el Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego precedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros, ¿qué? Versículo 13. Miraba yo, dice Daniel, Juan, de noche, y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién era ese como hijo de hombre? Cristo Jesús. ¿En dónde está ocurriendo esta escena, por cierto? En el cielo. Cristo Jesús, después de que los libros fueron examinados, es llamado ante la presencia del Padre. Y dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino no será uno que será destruido. ¿Ustedes se acuerdan? Daniel 2, la estatua, viene la piedra y se establece el reino de Dios. Este es el reino de Dios del cual se está hablando. Vuelvo y hago la pregunta, ¿en dónde está ocurriendo esta escena? ¿Por qué es importante repetir que está en el cielo? Porque a Dios se le es dado potestad y se le es dado su reino, no cuando Él venga a redimirnos a nosotros aquí en la tierra, sino antes de venir. Y viene que hay muchos pasajes bíblicos que expresan esto. Una vez Miguel se levante, él va a cambiar sus vestiduras. ¿Qué vestiduras tenía Jesucristo o Miguel?
Dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Esto nos hace tan particulares, tan diferentes. Cuando venga Cristo en gloria, ¿cómo va a venir Cristo vestido? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo cual quiere decir que si el Señor Jesús estaba ministrando en su santuario y tenía vestiduras de sumo sacerdote, en algún momento cambió sus vestiduras y se puso unas vestiduras de Rey de Reyes. Ahora, hay algo importante porque esto es una simbología grandísima. La vestidura no es meramente un atavío, es la función que está cumpliendo Cristo en el cielo. Ahora ustedes dirán, bueno hermano, no lo estoy entendiendo, me van a entender al final. Dice la hermana White, Primeros Escritos, página 36, para corroborar lo que estoy diciendo. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine la obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces serán derramadas las 7 postreras plagas. Página 280 del mismo libro, Primeros Escritos. Entonces vi a Jesús, dice la hermana White, se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía con sus más regios mantos reales. Llevaba en la cabeza muchas diademas, una corona dentro de la otra, rodeada de la hueste angélica. Dejó el cielo y las plagas estaban cayendo sobre la tierra. Para confrontar lo que estamos hablando en el Espíritu y Profecía, encontré este versículo en Apocalipsis 19, versículo 11 en adelante, que dice, hablando de lo mismo: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y en él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es este? El arcángel Miguel, Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía su nombre escrito que ninguno conocía sino ¿quién? Él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son los ejércitos celestiales? Los ángeles, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, se seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo que quería traer a colación: y en su vestidura y en su muslo tenía escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es coronado como Rey antes de que el tiempo de angustia empiece. Primeros Escritos, nuevamente la página 280, dice: cuando la puerta de la gracia se cierra, todo caso se había decidido para la vida o para muerte. La suerte de los seres humanos ya está decidida. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación, escuchen esto, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. En ese momento, Cristo ya había expiado nuestros pecados. Si ustedes entienden el santuario, la secuencia del santuario,
Cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo a espiar, entre comillas, porque eso lo hace Cristo, termina el ritual ahí y sale, ya no hay más vuelta atrás, ya no hay más pido perdón. Quien es santo seguirá siendo santo y quien es no, para perdición eterna. Estaba completo, sigue la hermana White diciendo, el número de los súbditos de su reino y consumado el matrimonio del Cordero. Otra analogía que vamos a mirar un poco más adelante. Y el reino y el poder fueron dados a Jesús, a los herederos de la salvación, y a Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de señores. Puedo decir que la iglesia adventista es la única que tiene este conocimiento. Y tristemente esto es fundamental para entender en realidad cómo es la salvación. Ahora, quiero que miremos unos apartes, unas parábolas que refuerzan más este punto. Lucas, capítulo 19, versículo 12. Dice, dijo pues, un hombre, ahora les voy a adelantar un poco el cassette, ese hombre es Cristo. Noble, se fue a un país lejano, ese es el cielo, a recibir un reino y a volver. Bien claro. Mateo 22, ustedes se acordarán de la parábola donde se examinan los mantos. Algunas personas creen que vamos a estar en el cielo y que de pronto alguien se va a encontrar y allá el Señor Jesús le va a decir, oiga, pero ¿usted cómo entró aquí sin el manto correcto? No, eso pasa muchísimo antes de que nosotros en realidad ascendamos a las mansiones celestiales. Lucas capítulo 12, versículo 35 en adelante. Otra parábola. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan, le está hablando el Señor Jesús a los discípulos, a que su Señor regrese de las bodas. ¿En dónde pasaron las bodas? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Para que cuando llegue y llame, se abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Les hago otra vez la pregunta, ¿en dónde ocurre la boda? ¿En dónde ocurre la recepción de la boda? En el cielo. ¿Se acuerdan ustedes de esa mesa de kilómetros y kilómetros? Bueno, ustedes están invitados. No se les olvide ponerse la vestidura correcta. Durante este tiempo, nosotros viviremos, escuchen esto, durante este tiempo, nosotros viviremos sin intercesor. Cristo ya no es sumo sacerdote. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conflicto de los siglos, página 25. Jesucristo, nuestro abogado, es el título del capítulo. Dice la pluma inspirada, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie ante la presencia del Dios Santo sin mediador. ¿Sabe que a mí me preocupa cuando uno piensa a veces que uno no puede conquistar al pecado? Porque eso me está diciendo que yo no voy a estar entre esa gente que va a estar durante el tiempo de angustia, de frente, de pie, ante el Dios Santo, sin intercesor. Porque si yo peco, yo no fui sellado. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que yo sea capaz de vencer el pecado. Ustedes se acuerdan de una analogía que les traje, el sermón pasado acerca de la cadena de acero, y que son 99 eslabones de acero y uno de papel.
Nosotros somos ese eslabón de papel. Pero la única forma como esa cadena no se rompe es cuando nosotros nos humillamos ante Dios y pedimos que en nuestra debilidad Dios se haga rey. Y ese papel del cual nosotros fuimos hechos cambie gracias a Dios. Conflicto de los siglos, páginas 478. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. En otras palabras, es por Dios que nosotros podemos hacer esto. La gracia de Dios, escuche, por la gracia de Dios y sus propios diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. El día que tú pienses que tú no puedes vencer, ese versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se va a empezar a leer, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O se va a empezar a leer, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, menos vencer el pecado. Pero el versículo no dice así. El versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben, muchachos? Nosotros a veces vivimos un tiempo de preangustia cuando entendemos esto y empezamos a pensar, ¿y yo cómo voy a hacer? Porque la verdad yo me siento amarrado a una cadena y mi carne es más débil que la cadena. Y yo halo y no soy capaz de desprenderme del pecado. Le decía yo a una paciente la semana pasada, estuvo casi 3 meses en unidad de cuidados intensivos. No hay en realidad una buena explicación, sino el jefe de arriba tuvo misericordia. Y me decía, doctor, pero yo ya llevo 3 semanas en rehabilitación y no soy capaz de caminar. Y papá, 3 meses en una cama te puede tomar hasta 6 meses intentar volver a caminar. Y algunas personas lo han hecho en menos tiempo. Creo que aquí hay un testigo de eso. De esa forma nosotros tenemos que pensar cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos de Dios y empezamos a rehabilitarnos. Tenemos que empezar a dejar cosas que alimentan la naturaleza que no nos conviene. La televisión, la música. Tenemos que alimentar nuestra naturaleza espiritual leyendo la palabra de Dios, el espíritu y profecía, haciendo ejercicio, cuidando este templo del Espíritu Santo, trabajando para Dios. Lo que vemos y oímos determina mucho nuestro carácter. Les decía la vez pasada que cuida tus pensamientos porque ellos serán tus palabras. Cuida tus palabras porque ellos serán tus acciones. Cuida tus acciones porque ellos serán tu carácter. Y cuida tu carácter porque esto va a determinar tu destino. ¿Sabe qué es lo más interesante? Esto es bíblico, por cierto, pero la persona que lo acuñó es Mahatma Gandhi. Absolutamente todo, no sé si la expresión existe en español, is fair game. Satanás va a usar lo que sea para moverte el piso. Les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño tenía un tío que era muy aficionado al boxeo. Y pues uno se contagia. Y el deporte de las narices chatas. Y me acuerdo en esa época porque en Colombia había un boxeador bastante famoso, no sé si alguno de ustedes lo conozca, el Happy Lora, mejor peso pluma que había, libra por libra, como dicen ellos. Pero en la medida que yo me fui acercando a Dios, ese deporte empezó a tener ningún sentido. ¿Qué sentido tiene que yo me sienta a ver a alguien golpearse? ¿No hay suficiente violencia afuera para perder mi tiempo haciendo eso? Mis hermanos, así como yo pude salir de eso, hay muchas otras cosas que nosotros vivimos. Y no soy yo que los esté juzgando. Yo no les estoy diciendo dejen de comer queso, que no deberían, pero no les estoy diciendo eso. El punto es que nosotros tenemos que alimentar la naturaleza de Dios para que entendamos
para que sintamos la necesidad, para que escuchemos el llamado de ese ángel de salir de Babilonia. Porque a pesar de que estemos sentados aquí, algunos de nosotros hacemos parte de Babilonia. Triste decirlo, pero es así. Es una entrega total a Jesús. Ahora bien, nosotros necesitamos usar los dones que Dios nos dio. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben ustedes hacer la obra misionera? Usted llega y se para enfrente de la puerta. Señor, toca la puerta, pues es que a mí me da nervios. Abren la puerta y, uy, Señor, diga algo porque es que yo no sé qué decir. Y permítanme, mis hermanos, Dios nos dio manos, pies para caminar, nos dio boca para hablar, nos dio ojos para leer y aprender. ¿Por qué no estamos usando los dones que Dios nos ha dado en su beneficio? Eso hace que nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad, crezca en la dirección correcta. ¿Saben que la gente que dice que no podemos dejar de pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa, no están haciendo, y esto lo he dicho varias veces, no están diciendo que la carne es débil, están diciendo que Dios no tiene poder para cubrir nuestra debilidad. Siguiendo con el versículo primero del capítulo 12, la siguiente frase dice, y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Vuelvo y lo leo completo. En aquel tiempo se levantará Miguel, vamos ahí, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Algunos de nosotros pensamos que cuando llegue el tiempo de angustia vamos a estar solos. Y yo les tengo una noticia, no sé si ustedes habían caído en cuenta de eso, pero nadie que entre al tiempo de angustia va a morir. Muchos vamos a estar en cárcel, muchos vamos a aguantar hambre, muchos vamos a pasar penurias difíciles, pero nadie va a perder la vida. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Miguel, se levantará para protegernos. No tendremos intercesor, pero sí tenemos a alguien que nos va a defender. Y será tiempo de angustia, continúa diciendo el versículo, cual nunca fue desde que hubo gente. Para entender un poquito mejor esto, miremos, dicen que este tiempo de angustia es el tiempo de angustia de Jacob. Jacob salió de la tierra de su papá y su mamá, de la casa de su papá y su mami, después de haber mentido y robado la primogenitura, y se fue para la tierra de Labán, de por sí uno de los hombres más mentirosos que han habido. Y después de 20 años sale de la tierra de su tío y se regresa otra vez a la tierra prometida. Y cuando va llegando a ciertos límites de Canaán, a él entran los nervios. Él sabía que su hermano Esaú lo iba a vengar. Y pese a que Dios lo había perdonado, el pecado de Jacob, cuando le mostró la escalera y los ángeles que subían del cielo y bajaban y ministraban, Dios lo había perdonado, pero él no se había perdonado a sí mismo. Entonces él se aleja, empieza a orar y entra en este conflicto en su mente. De un momento a otro aparece un ser diferente y él piensa que es algún espía o alguien de su hermano y empieza a luchar. La angustia de Jacob era más el entendimiento de que él no se sentía perdonado. Y para nosotros, y permítanme utilizar nosotros, que lleguemos a ese tiempo porque está muy cercano. Yo puedo decir que yo estoy contando esta historia tarde. Espero no sea muy tarde. Esa angustia de saber si en realidad yo estoy del lado bueno o no. Si todos mis pecados, si hubo algo que yo dejé de confesar. Luego Jacob lucha contra el ángel de Jehová. Y sabemos que es el ángel de Jehová porque él le puso el nombre a ese sitio Peniel, quien vio a Dios cara a cara. ¿Y qué? Y sobrevivió. El tiempo de angustia será terrible. Y pese a que pasaremos muchas penurias, tenga la certeza que Dios está con nosotros. Porque en Mateo
Dios nos dijo, y yo me iré, pero ¿qué? ¿Estaré con ustedes hasta cuándo? ¿Hasta el principio del tiempo de angustia? Hasta el fin. Tomo 6, Testimonio para la Iglesia, página 407. El espíritu refrenador de Dios, escuchen esto, porque la idea es describirle cómo ese tiempo de angustia va a ser. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Y esto fue escrito hace un poquito más de 150 años. Los huracanes, las tormentas, los incendios, las inundaciones, los desastres de la tierra y del mar. La ciencia procurará explicar todo esto. Menudean en derredor muestras de las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. ¿Cuál ha sido el cambio climático más grande que ha tenido la tierra? El diluvio. ¿Y qué lo causó? La maldad. Sí, nosotros podemos ver algunas consecuencias físicas de lo que está ocurriendo y de pronto podamos pensar que eso es lo que está causando, no, lo que ocurre. El uso de aires acondicionados, el uso de ciertos gases, el uso de carbón para calentar, la capa de ozono, el calentamiento. Pero en realidad, lo que está haciendo que esto ocurra es la maldad de esta tierra. Los hombres, sigue diciendo la hermana White, no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los 4 vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Amén. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que nunca una pluma podrá describir. Primeros Escritos, página 280. Al salir Jesús del lugar santísimo, ya terminó la expiación, oí el tintineo de sus campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto entre Dios y el pecador, tuvo la gente un refreno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno y Satanás, escuchen esto, tuvo completo dominio dominio total sobre las finalmente impenitentes. En otras palabras, si vemos ahorita que hay maldad y el tiempo de gracia aún no se ha cerrado y Dios todavía está entre nosotros y Dios, y ese freno aún previene que Satanás manipule enteramente la mente de las personas que están en contra de Dios. Imagínense cómo va a ser cuando eso no exista. Continúa Daniel 12:1, pero en aquel tiempo serán librados. Y esta palabra librados, en realidad, hay tres partes en Daniel que hablan acerca de ser libertado. Una está en Daniel 12, una está en Daniel 3 y una está en Daniel 6. Y para poder entender en realidad esto necesitamos mirar esto detalladamente, pero por horas del tiempo vamos a hacer una sinopsis. ¿Qué ocurre en Daniel 3? Sadrach, Mesach y Abednego, hubo un problema en qué esfera de adoración. Cuando usted mira Daniel 7, usted se da cuenta que es más o menos lo mismo, pero el problema no fue en cuestión de la adoración, fue en cuestión de la ley. Porque los hombres que planearon hacer esto contra Daniel dicen que ellos no van a poder hacer que Daniel caiga a menos que
le hagamos pecar o hagamos algo en contra de su ley, porque Él no iba a dar su brazo a torcer. El Ministerio de Curación, la página 29, dice: el que dominó los leones en su foso y estuvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. El llamado, hermanos, es a utilizar esa herramienta. Yo no sé ustedes, les soy honesto, a veces yo los escucho hablar, por ejemplo, de cosas de salud y me entristece. Me entristece porque yo le decía un día a un hermano que estábamos hablando acerca de joyas, por ejemplo. Y hablo de esto porque estos son temas como que, nadie quiere hablar. Pero yo les decía a mis hermanos, si usted se siente atañido porque alguien le haga una observación de eso, usted tiene un problema. Y permítame entrarme de lleno a la casa, a los cuarticos donde ustedes no quieren que yo entre. Pero la Biblia es clara. Dios nos dio a nosotros el poder para hacerlo. Por eso Cristo lo fue capaz de hacerlo. Si Cristo hubiese tenido algún tipo de ventaja, Satanás hubiera dicho, hey, trampa. Que por cierto, es el tema para la próxima vez que predique. Dios nos dio a nosotros las herramientas que es Él, su poder, su Espíritu Santo, para que nosotros en nuestra debilidad tengamos fortaleza. Pero si tú crees que eres muy débil y no puedes, entonces analiza tu situación, porque tu creencia te está perdiendo. Vamos a colocarnos de pie y vamos a terminar con una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno que estás en lo alto de los cielos. Señor, maravillados estamos porque tú eres grande y poderoso y porque nos das, Señor, tu Espíritu Santo para poder vencer. Satanás ya está vencido. Tú lo venciste en la cruz del Calvario. Tú nos diste, Señor, la esperanza infinita de poder estar contigo. Ayuda, Padre Celestial, a que nuestro corazón escuche tu voz y aceptemos tu ayuda. Permita, Señor, que nuestro corazón sea suficientemente humilde, Padre Celestial, para entregar nuestra voluntad a ti y sea tú quien gobiernes nuestras vidas. No podemos seguir pensando que la venida de Dios va a ser en un momento indeterminado, porque sabemos que estás a las puertas. Toca nuestro corazón, Señor, hoy. Permita, Padre Celestial, que al salir de este recinto, nuestras mentes sean diferentes. Nuestra mentalidad acerca de la obra, acerca de nuestro vivir, acerca de buscar más personas para ti sea diferente, Señor. Y que todo lo demás sea secundario a esto. Tú nos vas a bendecir sea como sea, Señor. Pero aún más, Señor, si seguimos tus pies. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de abrir tus sagradas escrituras. Lo rogamos y lo agradecemos en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén.